La exposición que se presenta en el Museo San Telmo lleva como título Una conversación, Chillida y las artes, 1950-1970. El título ya mismo indica que no se trata de una exposición monográfica sobre el escultor, sino que es un diálogo entre artistas de muy diferentes disciplinas en esas 2 décadas que han pasado un poco desapercibidas en la historia del arte, pero ese periodo de la posguerra, silencioso en apariencia, es un periodo muy bullente, en el que además Chillida forja su visión del arte, sus ideas estéticas, su mundo creativo. Por tanto, se trata de sumergir a Chillida con toda su personalidad en un mar en el que a la vez hay muchas otras personalidades importantes que comparten con él muchas cosas, aun manteniendo cada uno su definición personal. El visitante se va a encontrar con una cuestión decisiva para entender a Chillida, y es la importancia que cobra la escultura justamente en esos años, cuando él define su vocación. Era un arte que había pasado a segundo plano durante las décadas anteriores, un arte considerado demasiado literal, demasiado imitativo, demasiado monumental a veces. Pero después de la guerra, la escultura hace valer su fuerza expresiva y seguramente las generaciones salidas de la Segunda Guerra Mundial necesitaban un arte como la escultura, que era un arte más sólido, más firme, con una posibilidad de desarrollo y de creatividad que se van a poner de manifiesto justamente desde los años 50. Chillida está en París, pero regresa a su tierra natal, se encierra y empieza a hacer un tipo de arte, como él mismo dice, un arte bárbaro, un arte en hierro, un hierro que tiene mucho que ver con la forja de la tradición, pero en la que él a la vez es capaz de inventar un lenguaje para ese material que había sido un material de la guerra y que, como dicen algunos artistas, ya es hora de que ese material sea recuperado por las manos de los artistas para hacer un arte, diríamos, para una sociedad en paz, ¿no? El hecho de que Chillida descubra la escultura en hierro es muy singular, pero a la vez muchos otros artistas están trabajando en la misma dirección, es decir, dando prioridad a la parte matérica de la obra de arte frente al desarrollo más formal, más formalista. Muchos artistas trabajan con hierros oxidados, con barro, con materiales pobres, con arpilleras, con sacos, ¿no? En tonalidades negras. El negro se convierte en el color de la época, no solamente entre los artistas, que descubren que el negro es un color también, no es un no color. Y ese tema del color aparece también, por ejemplo, en el campo de la moda, en la manera en que se visten los jóvenes de la bohemia parisina. Es el color que eligen muchos pintores expresionistas, Pollock y muchos otros pintores americanos, ¿no? Hay toda una serie de elecciones que, aunque cada uno trabaja en su propia esfera, sin embargo, bañan el estilo de la época. Otro de los grandes descubrimientos y líneas de investigación va a ser también el espacio. Es la época de la carrera espacial, es la época de los primeros viajes a la Luna, y muchos artistas siguen esta cuestión de la exploración del espacio con un enorme interés y como una fuente de inspiración para su propia obra, ¿no? O sea, hay un deseo de liberarse de las ataduras terrestres que se manifiesta en campos muy distintos. La escultura pierde su condición de una masa cerrada, ciega, y se abre, se fragmenta en planos, en líneas, en elementos que se proyectan sobre el exterior. La escultura sale un poco de sí misma, ¿no?
Sucede lo mismo también con la pintura. Hay, por ejemplo, una pieza muy importante realizada por un escultor español, Moisés Villelia, que trabaja con un material muy frágil, que es el bambú, y que hace un tipo de esculturas absolutamente de una extrema ligereza. En este mundo que trata de concebir el espacio de una manera nueva, tiene una cierta relación también con un marcado gusto de esta generación por el mundo de lo oriental, que es una civilización en la que la idea de vacío es una idea positiva. El vacío no es la ausencia de materia o la ausencia de algo, sino que es una presencia llena de energía. El artista construye su obra donde no hay nada también. Hay una cuestión también en la que Chillida dialoga, conversa con otras tendencias, otras direcciones de su época, que es la componente, diríamos, expresionista, gestual, una componente que marca muchísimo al periodo, esta idea también de que el arte necesita recuperar una cierta espontaneidad. Lo gestual es una expresión libre, aparentemente incontrolada, ¿no? Como una firma, como una caligrafía, como un brochazo. Y aparece aquí una componente de Chillida que se ha hecho notar también por muchos de sus especialistas, que es una dimensión un poco romántica, ¿no? Esta idea de una creación que nace de un impulso, de un arrebato interior y que se materializa artísticamente, pero que mantiene ese vínculo con lo más originario del ser humano, ¿no? Chillida defiende mucho esta no intelectualización de la expresión artística, esta idea de un nuevo romanticismo, producto del espíritu de la época también, ¿no? En la exposición hay grandes maestros. Está, por ejemplo, un escultor como Picasso, porque Picasso significativamente en los años 40 se volcó mucho sobre la escultura. Hay un Picasso escultor que es también un gran artista en esa disciplina, o maestros tutelares de toda esta generación como Julio González, al que todo el mundo considera la referencia principal. Pero hay también importantísimos artistas de la época que han sido menos conocidos. Por ejemplo, Bernard Meadows, Moisés Villelia. El caso, por ejemplo, de una escultora conocida, pero no muy presente últimamente, Germaine Richier. Pero pienso también en una pintora como Maripaz Jiménez, que Chillida la considera como una persona que le ayudó en su despertar vocacional. No hace falta que perteneciesen a la misma escuela, nunca expusieron juntos, seguramente no se conocieron, pero son todos hijos de la misma época y las épocas tienen todas un cierto tono, un cierto color, un cierto clima, unas búsquedas en las mismas direcciones. Esa es un poco la idea de la exposición, sin forzarlo tampoco, porque esta exposición, que se llama Una conversación, podría ser otra conversación con otros artistas y sería igualmente válida, porque no se pretende tampoco escribir un capítulo de la historia del arte, sino abrir caminos para que el visitante también construya su propia imagen de Chillida y de la época.